El Colegio Oficial de Médicos de Madrid, hoy mismo, el día en que se cumplen 9 meses de la excarcelación de Bolinaga, venía a decir que el cáncer que sufre podía haber sido perfectamente tratado en prisión y ha venido a apoyar ese informe de la forense de la Audiencia Nacional que no recomendaba su excarcelación. Ana Sánchez es la vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué dice el informe del Colegio de Médicos de Madrid? Bueno, el informe del Colegio de Médicos de Madrid se atiene estrictamente al código deontológico, que fundamentalmente es que los médicos estamos para defender la vida de todos los pacientes, independientemente de su condición, de su raza, de su sexo. Da lo mismo que residen en su domicilio habitual que en una institución penitenciaria. Atendiendo a esto, la Comisión Deontológica ha valorado ese expediente y ha considerado que no incumplía ninguno de los artículos de nuestro código, que es por lo que nos regimos. Es decir, que el señor Bolinaga podía haber sido atendido de su cáncer perfectamente en prisión, con las salidas esporádicas al hospital correspondientes, como si estuviera en su casa, pero en la cárcel. Bueno, habitualmente para cualquier paciente que se encuentra en una situación como es el caso del señor Bolinaga, un paciente con un tumor renal de estas características, con metástasis cerebrales, se somete a un comité de tumores que decide pues, el tratamiento que es más adecuado para él. En el caso de la radioterapia, los pacientes no requieren ingreso, de manera que están en su domicilio habitual, acuden al hospital para que se les instaure el tratamiento con radioterapia y vuelven a su domicilio hasta el siguiente ciclo. Esto no se hace así por motivos economicistas, sino que los pacientes que se encuentran en situación de enfermedades cancerosas pues tienen sus defensas más bajas, de manera que el recluirles en un hospital pues hace que aumente la probabilidad de que cojan infecciones nosocomiales, etcétera, y empeore su pronóstico. Por lo tanto, a todos los pacientes se les debe tratar exactamente igual, independientemente de donde sea su residencia habitual, si su domicilio o una institución penitenciaria. No debe de hacerse distinción. Es decir, que ustedes están ratificando el informe de la forense de la Audiencia Nacional, Carmen Baena, que desaconsejaba la excarcelación. Nosotros no somos políticos ni somos jueces. En la profesión médica estamos para defender la vida de todos los pacientes. Y el Colegio de Médicos concretamente está para asegurar la calidad asistencial de la población, independientemente. Y pensamos que todos los pacientes, sean reclusos o sean ciudadanos por la calle, deben ser tratados exactamente igual, ni mejor ni peor, no porque sea un recluso de unas características determinadas ni hay que tener ninguna condición especial. Hoy les estamos preguntando a todos ustedes, ¿debería el etarra Bolinaga ser encarcelado de nuevo? Si ustedes consideran que sí, tienen un número a su disposición, el 905-810-811. Si consideran que no debería ser nuevamente encarcelado, tienen el 905-810-812. María Ángeles Pedraza, buenas noches. Hola, buenas noches. Presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Ahora es cuando usted dice aquello de yo ya lo dije, ¿no? Efectivamente, y acuérdese que yo dije... Ojalá me equivoque, pues pero no se ha equivocado. Pero no me he equivocado. Y tampoco en la defensa que hicimos total de la médico forense Carmen Baena, porque nos parecía que era, deleznable lo que se le estaba haciendo, puesto que todos sus informes, los que había hecho hasta ahora sobre algún etarra enfermo, eran los que valían realmente para esos terceros grados o esas libertades. Y justo con Bolinaga, su informe era el que no valía. Y por eso luego se le echó encima a la Asociación esta de Médicos Vascos, pero recordemos que ha requerido este nuevo informe del Colegio de Médicos de Madrid. Pero recordemos que, claro, ya han pasado 9 meses y no nos acordamos, pero que el informe que pusieron sobre la balanza que servía y que era mejor que el de la médico forense estaba firmado por una comisión. Cuando la OVT dio la queja, que no estaba ni firmado por un médico, de pronto apareció al día siguiente por instituciones penitenciarias un informe firmado por 9 médicos. O sea, que esto ha sido una cadena de despropósitos que no hay por dónde cogerlo. Usted hace ya 9 meses, en septiembre del año pasado, ya sabía que Bolinaga no tenía por qué salir a la calle, que podía ser atendido perfectamente en prisión y que este manejo obedecía a otras cosas. Nadie le quiso escuchar entonces. Ahora todos los informes ratifican que usted tenía razón. ¿Ha llegado el momento de pedir que Bolinaga vuelva a prisión? Ha llegado el momento, nosotros lo hemos pedido más veces, pero ha llegado el momento que Bolinaga vuelva a prisión. Ha llegado el momento de que alguien pida perdón, porque en este país nadie pide perdón por nada y en este país nadie se culpa por nada de lo que ha hecho. Y lo que no puede ser es que hoy durante todo el día
ningún político ha dicho nos equivocamos o no esperábamos o no pudo ser algo, alguna palabra. Nadie ha dicho nada y efectivamente cuando yo dije que esto no iba a ser así, yo de medicina no sé, por supuesto, yo solamente defiendo los derechos de las víctimas, pero es que casualmente yo sabéis que estaba dentro de esa enfermedad, del cáncer, y sabía lo que era la quimioterapia, sabía lo que era la radioterapia y por desgracia entendía el informe del médico forense. Y bueno, pues por desgracia ahora tenemos que estar en esta mesa hablando porque este asesino, yo no le voy a llamar señor, este asesino sigue en la calle riéndose de todas sus víctimas. Melchor, ¿debería Bolinaga volver a prisión? Yo creo que sí. Este es un asunto, las penas privativas de libertad no son una venganza y hay distintos grados. Yo entiendo que cualquier recluso que de verdad esté en situación terminal tiene derecho a morir en su entorno, cualquiera, incluso un asesino. Pero yo es que estaba escuchando y viendo las imágenes, yo estuve durante 6 minutos en el zulo en el que Ortega Lara estuvo más de 1 año y medio. 532 días, creo que fueron, ¿no? 532 días. Y cuando se produjo su liberación, una serie de periodistas pudimos estar. Yo estuve 6 minutos. Y de verdad que hay que... Uno se lo puede imaginar, pero cuando ha estado ahí dentro, dices, es tan desde todos los puntos de vista, tan repugnante la actuación de este asesino. Es tan moralmente, éticamente, o sea, no se puede tratar igual a un preso que comete un delito menor que a un preso como Bolinaga, por respeto a todas las víctimas, sobre todo a Ortega Lara. Entonces yo creo que, insisto, y no es por venganza, es que como se sabía que no era una situación terminal, y como ha dicho, no lo decía yo, lo decían médicos, yo creo que es terrible. Santís, ¿qué te pareció ver a Bolinaga en Mondragón tomando potes, chiquiteando con los amigos? Es que esta es la cuestión. Es que yo tuve la mala suerte de tener la misma experiencia que Melchor, porque yo también estuve en el zulo de Ortega Lara. No sé si fueron 6 minutos. ¿Cuántos minutos aguantaste tú? 8. No sé cuántos hubiera podido aguantar. Me parece espeluznante lo que pasó ahí. Los asesinatos que cometió en relación con los guardias civiles son terribles. Lo que sucede es que lo otro impacta todavía más por su crueldad terrorífica, ¿no? La crueldad terrorífica, la angustia que se puede pasar ahí, pensando que cada día vas a morir, además, teniendo en cuenta cómo era el personaje. La falta de arrepentimiento de Bolinaga hubiera requerido casi más que la aplicación de la justicia, decía, no la venganza, pero bueno, es que a uno le pediría el cuerpo, teniendo en cuenta la falta de arrepentimiento. Aparte, José Antonio, que no olvidemos que Bolinaga mató a unos guardias civiles. No, ya lo he dicho, lo he dicho, que efectivamente, además de los asesinatos, es que además impacta muchísimo en el terreno moral el secuestro con esa angustia permanente de la muerte pendiente de tu cabeza, ¿no? Pero, de todas formas, y pese a todo, los etarras yo creo han tenido mucha vista al plantear el debate en el terreno científico, técnico o médico. Este asunto ha sido político. Este asunto ha sido político. El problema, si hubiera sido solamente un debate médico sobre quién acierta, si la forense o no la forense, nos quedaríamos en el aire. Esto ha sido un debate político. Esto ha sido un problema de ver, yo creo que ha sido el mayor error en política antiterrorista que ha cometido el Partido Popular. Simplemente, dicho limpiamente y claramente y en directo. Sí. Porque es una sensación que dio la sociedad española diciendo, entre vosotros y nosotros no nos vamos a hacer daño. Sería un chiste del médico, por decirlo así, o el chiste del dentista. No nos vamos a hacer daño, no nos vamos a hacer daño entre nosotros. No porque estén negociando, que yo creo que nunca han negociado, pero no nos vamos a hacer daño. Por eso creo que hay que abordar el asunto también desde el punto de vista político. María Ángeles, ¿cómo lo ves? Efectivamente, estoy de acuerdo con él. Por eso decía antes la cadena de despropósitos y de estrategias, o no sé cómo llamarlo, pero lo que ha ocurrido con este asesino no había ocurrido nunca, porque incluso con Juana Chaos no hubo esta estrategia que ha habido que le rodeaba a Bolinaga. De pronto el juez Pedraz pidiéndole a instituciones penitenciarias que urgentemente firmara el tercer grado. No entendíamos por qué, claro, porque era la antesala de la libertad condicional. ¿Por qué esos informes? ¿Por qué no se queda en León? Porque antes decía la vicepresidenta que ellos están para cuidar de la salud y de la calidad de vida de todos los enfermos, efectivamente, pero por ese respeto a los médicos de León no tendríamos que haberlo desplazado a San Sebastián. ¿Por qué? Es que en León no hay ningún médico que pueda ayudarle en esto. Se le llevó a San Sebastián, se firmó un informe que firmaba una comisión. Cuando nos quejamos las víctimas, entonces firman 9 médicos. ¿Por qué? Si cualquier ciudadano español tenemos derecho a esa sanidad,
¿Por qué a él tienen que firmarle 9 médicos? ¿Por qué? Después esa libertad, ese silencio, ese ir contra todo ha sido un tema político. Totalmente. Médicos elegidos de Osakidetza, de la Red Vasca, claro. Las dudas, yo no estoy en condiciones de garantizarlo, pero me han llegado informaciones de gente que conoce la materia que además, en mi opinión, no lo justificaría. Dice, no, pero es que este es un criterio que se sigue con toda la población reclusa. No, es que hay reclusos por delitos que no son ni comparables en crueldad con el cometido por Bolinaga, que están presos. Hay 700 presos en España en estado terminal o casi terminal que permanecen. Y eso ya es que resulta ya insoportable. Ese es el verdadero asunto. No se puede discriminar a unos sobre otros. Es obligación tanto de la ley es igual para todos como las consecuencias de la ley también deben ser iguales para todos. Hay gente que está muriéndose en las cárceles con cánceres y sin cánceres y de otras enfermedades históricamente. Y no ha tenido ninguno las facilidades que ha tenido Bolinaga. Y además cuando pasó muchos nos desgañitamos explicando pues, que todos debían medirse por el mismo rasero. Y veníamos de la era Zapatero y de la era de cuando desalojaban un pabellón de un hospital público para meter a un señor que estaba en huelga de hambre, pero que estaba encamado con la novia y además le llevaban jamoncito para que pasara bien la huelga de hambre. Veníamos de un Zapatero que consentía que algunos salieran de la cárcel para cuidar a sus madres y luego no las iban ni a visitar. Y esperábamos un cambio en todo eso y las explicaciones, lo peor de todo esto fueron las explicaciones del ministro Jorge Fernández Díaz, que fueron como un puñal que se nos clavó a todos en el alma. Hablar en esos términos... Si te parece, vamos a recordar las palabras de Fernández Díaz, le escuchamos. Y quiero decir que se ha cumplido la ley por parte del Ministerio del Interior. Aunque nos duela haber tenido que tomar esta iniciativa, quiero decir que si no lo hubiéramos tomado, me atrevo a decir que hubiéramos incurrido en prevaricación. Es decir, que si no lo hacemos, prevaricamos. Es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Pero bueno, no contaba el ministro con que iba a haber pues, un grupo de periodistas independientes con ideas sobre las cosas que se iban a meter en la boca del lobo, porque ir a hacer esa grabación a Mondragón no es lo más agradable y uno arriesga pellejo y tú lo sabes bien, Melchor. Bueno, pues se hizo, esta casa lo hizo y ahí quedó para la historia. No me arrepiento de nada, lo dice sin presiones de ningún tipo. No son declaraciones de interrogatorio de la Guardia Civil, ni requieren de forense. Hablando de forense, hombre, decir lo que se ha dicho de Carmen Baena, con el historial que tiene Carmen Baena, que es una de las personas de las cuales podemos sentirnos orgullosos los españoles, porque como técnico es no irreprochable, magnífica, y no lo digo yo, lo dicen consorcios de forenses europeos que la llaman, le preguntan, colabora. O sea, es una de las personas de mayor nivel técnico profesional en la estructura de lo que es nuestra justicia y aledaños. Hombre, lo que ha pasado en este país sin que a esta señora la hayan defendido los que les correspondía, ha sido tremendo. Ya está bien, claro que sí, claro que estoy de acuerdo con que Bolinaga deba ir a la cárcel para demostrarle a todo el mundo que aquí se trata a la gente por el mismo rasero y que esta sociedad se tiene un respeto. Otra cosa es que no se lo tenga. Bueno, pues si lo que queremos es certificar eso, sigamos. Alejo, ¿sería factible solicitar el reingreso en prisión? Sí, yo estoy convencido de que sería posible porque la razón por la cual fue excarcelado se ha demostrado que ya no existe, que es falsa. Por tanto, desaparecida la causa legal de la excarcelación, procede que se cumpla la condena y vuelva a su situación de prisión. Este asunto para el gobierno es un baldón en su ejecutoria. Es decir, los gobiernos se equivocan, aciertan, cometen errores, hacen políticas que a veces pues, son las adecuadas, otras no, forma parte de lo habitual. Otra cosa es cuando un gobierno comete una indignidad flagrante y una inmoralidad manifiesta. Y además lo hace faltando a la verdad. Porque yo esta escena del ministro de Interior diciendo que se hubiera prevaricado, cosa que es falsa. Podéis consultar a cualquier jurista, vamos, o sea, es falsa absolutamente. ¿Cómo se puede comparecer ante los españoles faltando a la verdad de esta manera para favorecer a un individuo, a un criminal de la crueldad y de la abyección de este terrorista? Entonces, vamos a ver, aquí la clave de todo el asunto fue
el cambio de calificación, cuando se decide que pasa a tercer grado. Esa es una decisión discrecional que por ley tiene instituciones penitenciarias. E instituciones penitenciarias quiere decir Ministerio del Interior, que es de quien depende. Entonces, yo ministro, Cajo ministro, Sentís ministro, Melchor ministro, nos dicen, señor ministro, tenemos este asunto. Este es el cuadro. Informe de la forense, informe de los 9 amigos del terrorista. ¿Qué hacemos? Le corresponde a usted decidir. Y la respuesta de todos nosotros sería, apliquemos la ley y decidamos que siga en prisión de acuerdo con el informe de la forense. Si se produce algún cambio en su situación de salud, ya lo estudiaremos. De momento, la decisión de este ministerio es que siga. Pues no, el ministerio decide que salga. Y esa decisión ni es médica, ni está en absoluto obligada por ley. Es una decisión que le corresponde al ministro, que está dentro de sus facultades y competencias y ámbito de discrecionalidad legal, y él deliberadamente toma la peor decisión, que es sacar de la cárcel a un enfermo que no está terminal, ofendiendo a las víctimas y avergonzando a todos los españoles. Y que ahora se demuestra que es errónea. Girauta. Estoy de acuerdo con casi todos los argumentos que he oído, pero no con todas las conclusiones. ¿Quién es Bolinaga? Ya lo sabemos. Lo que hizo Bolinaga ya lo sabemos. No hace falta recordarlo ni glosarlo, es repugnante. Después hay un Estado que tiene unas normas, que es un Estado de Derecho, que es un Estado muy garantista, que proporciona juicios justos a la gente y que tiene unas normas muy, en fin, a veces compasivas, ¿no? Y muy humanitarias. Por ejemplo, en un caso en el que no existe ningún arrepentimiento, en el que se dan los crímenes atroces que se dan en este caso y que además, en fin, y que además es evidente que se intenta utilizar su figura como una especie de mártir de un movimiento, es decir, esta cosa perversa que es convertir a los asesinos en víctimas, etc. El Estado, incluso en ese caso, si llega a saber que esta persona está enferma terminal, pues de manera legal, y repito, dando muestra de un humanitarismo y una compasión que ni se les pasa por la cabeza a ellos, puede decidir que se vaya a su casa a morir en los próximos meses en su casa. Dicho esto, yo creo que el gobierno se encuentra con dos cosas que son delicadas. En primer lugar, se encuentra con dos informes médicos distintos. Y decidir que uno de los dos informes tiene menos peso que el otro, como en algún caso yo leí, ¿no? Luego se demuestra que sí, pero en ese momento, por el hecho de que ese informe esté hecho en el País Vasco, es una cosa muy delicada, muy delicada. Y en ese momento se planteaba en esos términos. Luego podemos saber si además esa asociación tiene vínculos, pues luego tenemos más información de la que teníamos entonces. Yo dediqué bastante esfuerzo a entender la cuestión jurídica de fondo, y mi conclusión, que es la mía, pero bueno, mi conclusión como jurista es que era perfectamente legal lo que decidió el ministro, pero también era legal lo contrario. Esta es mi conclusión. Respecto al asunto de si estaba o no estaba terminal, a mí me consta que en ese momento, y digo que me consta, el gobierno temía que se les muriera en la cárcel existiendo la campaña que existía. Por lo tanto, de algún modo es evidente que creía que estaba terminal. Ahora las circunstancias han cambiado. En las circunstancias actuales, ¿puede volver a prisión? Yo entiendo que sí puede volver a prisión, porque aquellos actos en los que, aquello en lo que se basaba la decisión anterior, se demuestra falso. Pero fíjate que has dicho una cosa muy interesante, que las dos decisiones eran legales. Estamos de acuerdo. Y se tomó, a mi juicio, la peor. Porque tú has dado otra clave muy interesante. Has dicho, es que claro, tenían miedo
de que se les muriese en la cárcel. Esa es una valoración política también. Es cierto, es cierto. Entonces, en un platillo de la balanza, fíjate bien lo que estamos diciendo. En un platillo de la balanza, el gobierno sopesa si se le muere en la cárcel, qué consecuencias políticas tendrá eso. En el otro platillo está, si tal como dice la forense, no está terminal, se va a su casa, no se arrepiente y viva la Virgen, entonces, ¿qué consecuencias tiene eso sobre las víctimas, sobre la sociedad española? Está claro que es una decisión sobre la dignidad del política. Estado. Entonces, a la hora de sopesar estas dos cosas, yo creo que una recta conciencia decide por que este señor siga en la cárcel, porque es legal, como decía muy bien Girauta. Y otra forma de ver las cosas, más relativista, más viscosa y más oportunista, decide el otro. Por tanto, como digo, un baldón sobre la ejecución. Alejo, yo... Pero un momento, doctora Sánchez, supongo que es muy difícil pedirle a un médico que aventure qué evolución puede tener la enfermedad de un paciente. Hay, sin embargo, una serie de elementos objetivos. Pero ¿tanta diferencia de diagnóstico puede haber entre determinar que determinado paciente tiene un 50% de posibilidades de sobrevivir a 9 meses, un 10% de sobrevivir a un año, frente a otro dictamen que diga que no, que seguramente en aplicación de la terapia oportuna podrá mejorar sus condiciones? ¿Esa línea es tan fácil de atravesar? Bueno, no son líneas estrictas. En el caso de los pacientes en situación de cáncer, hay unas escalas con distintos ítems que se puede hacer una aproximación, una probabilidad de la esperanza de vida de ese paciente.